Un saludo a todas esas bonitas personas que comentan y dan like. Gracias por el apoyo. El eco de un par de respiraciones, casi inaudible, resonaba en el pasillo de salida del estadio, envuelto en el murmullo distante de miles de voces. La luz del sol filtrándose desde la arena iluminaba el rostro pensativo de Midoriya. Frente a él, Todoroki lo observaba con una calma intimidante, su mirada fría, casi mecánica. ¿Escuchaste lo que dijo Son Goku, no es así, Midoriya?, preguntó, sin quitar la mirada de los ojos del peliverde. El joven héroe reaccionó al instante confundido, intentando leer la intención en su compañero. ¿A qué te refieres, Todoroki? Todoroki bajó ligeramente la mirada, el tono de su voz se volvió más denso. Mi padre Endeavor siempre ha codiciado el título de héroe número 1. Ahora ese puesto lo ocupa alguien distinto, alguien que no mira a nadie más que a ti. Por eso, debo derrotarte. Midoriya guardó silencio. Aquella frase se quedó grabada en su mente como un eco metálico que no se disipaba. Dicho momento no era más que un recuerdo de hace ya varios minutos, un recuerdo que aún rondaba en la mente del joven peliverde mientras, el rugido del público tembló en el aire cuando Descent Maik alzó la voz, vibrando en cada esquina de la arena. Damas y caballeros. Comienza el primer combate del torneo final del curso de héroes. Izuku Midoriya, contra Shinso Itoshi, de Estudios Generales. El viento soplaba entre los bordes del coliseo, levantando motas de polvo que giraban como pequeñas auroras. Midoriya avanzó hacia el centro del escenario, su corazón marcando el ritmo de la multitud. Frente a él, Shinso caminaba con pasos lentos, seguros, su mirada fija y fría. El choque no fue físico al principio, sino psicológico. Shinso lanzó sus palabras con precisión quirúrgica, rompiendo la concentración de Midoriya y llevándolo directo a su trampa mental. Por unos instantes, el cuerpo de Izuku quedó inmóvil, los ojos vacíos, como si su voluntad hubiera sido arrancada de raíz. Pero entonces, una presión colosal surgió dentro de él. Un relámpago dorado rasgó el aire. Desde lo más profundo de su espíritu, el One for All rugió. Sombras de antiguos portadores se alzaron como espectros de energía, gritando al unísono. El aire tembló bajo sus pies cuando Midoriya liberó su poder. Las cadenas mentales se rompieron en un estallido invisible, y en un solo movimiento, veloz y brutal, que le había costado la integridad de un par de sus dedos. Y entonces su cuerpo avanzó impulsado por pura determinación. El golpe conectó. Shinso cayó fuera del ring, derrotado antes de poder reaccionar. El estadio estalló en gritos. Midoriya permaneció de pie, respirando con fuerza, el aura eléctrica disipándose lentamente a su alrededor. Entre el estruendo de la multitud. Apenas unos minutos después del primer combate, el aire en los pasillos del estadio se tornó pesado, cargado de tensión y resentimiento. Todoroki avanzaba con paso firme, los puños cerrados. En la penumbra del corredor, una silueta lo esperaba. Su padre. Endeavor. El héroe número 2. El hombre que soñaba con alcanzar el brillo de All Might, aun si debía usar a su propio hijo como escalera. Shoto, dijo con voz profunda, no olvides lo que te enseñé. Eres el elegido para superar a All Might. Para lograr lo que yo no pude. La mirada de Todoroki se encendió con un fuego opuesto al de su padre. Un fuego helado, nacido del desprecio. ¿Eso es todo lo que tienes que decir, infeliz?, murmuró con los dientes apretados. Por un instante, recordó la mirada de Son Goku clavada en él, una mezcla de tristeza y lástima notables en sus ojos, y eso, lo enfurecía aún más. La memoria lo atravesó como un rayo, mientras continuaba su camino hacia la luz de la arena sin mirar atrás. El público lo recibió con un rugido ensordecedor. Frente a él, Handa Zero adoptó su posición, decidido, nervioso pero sin mostrarlo realmente, sin dejarse intimidar al sentir el aire helado que emanaba del joven prodigio. El silbato sonó. En un instante, el suelo del estadio se congeló con un estallido blanco. Un torrente de hielo se elevó como una montaña viva, atrapando al oponente y fracturando el escenario. El impacto retumbó por todo el coliseo, como si un gigante hubiera golpeado la tierra. El silencio posterior fue absoluto. Solo se oía el crepitar del hielo expandiéndose lentamente. Desde las gradas, Goku observaba con el ceño fruncido. A su lado, Midoriya miraba impresionado, pero también preocupado. Ambos habían sentido lo mismo. Aquel ataque no había nacido de la técnica, sino del dolor.
En la arena, Minagi, quien se moría de frío debido al ataque y con el micrófono aún en mano, trató de romper la tensión. Todoroki Shoto habló: ¿cuántas veces más vas a hacer el mismo desastre? Todoroki no respondió. Permaneció de pie entre los fragmentos de hielo, respirando con fuerza, su mirada perdida entre el público. En el fondo, sabía que su combate real no era contra sus oponentes, sino contra la sombra de su propio padre. Lo siento, dijo mientras se acercaba a Zero para descongelarlo con su brazo izquierdo. Me excedí, estaba muy enojado. Admitió con un tono entristecido. El bullicio del estadio se mezclaba con el murmullo de miles de voces, un océano de energía y expectación. En una de las gradas, Midoriya observaba en silencio, los ojos fijos en el coliseo, pero su mente aún viajaba a otro punto del día. ¿Oye? Goku-san, dijo finalmente, rompiendo el silencio. El Saiyajin giró apenas el rostro, la mirada firme, concentrada en la arena. Quería preguntarte algo, agregó el joven peliverde, curioso pero con respeto. Goku mantuvo la vista hacia el frente. Sin decir nada pero listo para responder. Varios minutos después, el rugido de Present Mic cortó el aire. Y ahora, siguiente combate. Denki Kaminari contra Ibarashi Ozaki. El enfrentamiento fue un destello. Kaminari liberó una descarga brutal de electricidad, un trueno humano que iluminó el estadio por un instante. Ibara reaccionó con serenidad, su cabello de enredaderas se extendió formando un escudo viviente que bloqueó el ataque y lo envolvió sin esfuerzo. En segundos, Kaminari quedó inmóvil, con una sonrisa tonta y el cuerpo paralizado por su propia energía. El público victoreó, el combate había terminado casi antes de comenzar. Mientras las pantallas del escenario cambiaban y los siguientes nombres se preparaban en el marcador, Goku se puso de pie. Su expresión cambió, tranquila, pero decidida. Midoriya lo observó, comprendiendo que el turno del guerrero había llegado. Mientras Son Goku avanzaba hacia el escenario, algo imperceptible en el ambiente cambió. No era viento, ni sonido, era presencia. La energía a su alrededor se volvió más densa, más intensa, como si cada paso fuera marcando un pulso que el estadio entero podía sentir. Ahora, damas y caballeros, el siguiente combate del torneo final, del departamento de apoyo, la inventora más versátil del país, Mei Hatsumi. Contra, del curso de héroes, clase 1A, la joven promesa de la UA, Son Goku. Tú puedes, Goku-kun. Gritó una linda y joven pelicastaña animando a su mejor amigo. A lo que el joven ruso reaccionó girando y respondiendo con un pulgar hacia arriba en señal de confianza. Desde su asiento, All Might lo observó fijamente. Ese muchacho, su mirada no era de orgullo, sino de análisis. Como quien evalúa un fenómeno que aún no comprende. En las gradas, los murmullos crecían como olas. Oye, ¿no es ese el chico del video que rompió el récord del lanzamiento de pelota? Sí, es él. Ese mismo. Genial, ya quiero verlo pelear en serio. Midoriya, sentado entre sus compañeros, no pudo evitar sonreír nervioso. Todos están emocionados por ver a Goku-san pelear. Kirishima apretó los puños, inflamado de emoción, aunque contrario a su naturaleza común, esta vez permanecía tranquilo. Eso es obvio. La clase 1A entera se giró hacia él al escuchar sus palabras, mientras el joven pelirrojo luchaba por contener aún más su emoción. Piénselo. En su primer día rompió el récord de lanzamiento de pelota que All Might había impuesto, en la carrera del festival pasó del último lugar al primero en segundos. Y en el juego de banderas, aunque vimos parte de su velocidad y reflejos, jamás luchó de verdad. El pelirrojo se inclinó hacia el frente, los ojos encendidos como brasas, aunque aún manteniendo su expresión serena. Observaba a Son Goku, al joven de cabello oscuro que ahora cruzaba el umbral hacia la arena, como un guerrero observa a otro. A pesar de todo eso, nunca lo hemos visto pelear en serio. Sonrió. Estoy muy emocionado por ver cómo lucha mi amigo. Las palabras del joven pelirrojo resonaron en la mente de Bakugo. Al contrario de ellos, el joven explosivo sí lo había visto pelear, de hecho, su oponente había sido el mismo, y por lo que recordaba el maldito pelos de palmera se movía con tanta precisión y poderío, que casi aún podía sentir sus manos contra su espalda, recordando lo fácil que este lo había inmovilizado contra el suelo. Su expresión se endureció aún más, aquel combate aunque breve,
no solo había maltratado su ego, sino que había dejado una marca de rencor en su corazón. Midoriya tragó saliva, el corazón latiendo con fuerza. Kirishima tiene razón. Goku era un enigma. Una fuerza tranquila. Una presencia que irradiaba algo que ninguno de ellos entendía aún. Su poder es increíble. Y aunque no nos ha revelado su don, parece algún tipo de potenciador físico. Como One for All, pero diferente, más natural. Las cámaras del evento se posicionaron en el centro del estadio, y el suelo vibró con el rugido del público cuando Goku pisó la arena. No había pose dramática, ni grito, ni sonrisa desafiante. Solo silencio. Serenidad absoluta. Y aún así, todos lo miraban, como si supieran, instintivamente, que aquel joven no era solo un estudiante más. En ese caso, susurró Midoriya, aunque varios de sus compañeros alcanzaron a escucharlo. ¿Qué podrá hacer esa chica contra alguien como Goku-san? Las miradas giraron hacia la pasarela. Mei Hatsume caminaba hacia la arena, el brillo del sol reflejado en sus lentes. No había duda ni nervios en su rostro. Solo una calma afilada y una confianza sólida, casi desafiante. Aquella expresión no encajaba con la incertidumbre general del público. Era la expresión de alguien que había llegado preparada para demostrar algo. En la arena, Goku la observó avanzar con paso ligero, tan desenvuelta como si caminara en su propio taller. Y mientras lo hacía, un recuerdo atravesó la mente del Saiyajin, nítido como un destello. Oye, tú eres Son Goku, ¿verdad? ¿Eh? Sí, soy yo, había respondido él, desconcertado. Ah, genial. Gritó Mei, casi explotando de emoción. Tengo algo especial para ti. Volviendo al presente, el Saiyajin la miró directamente a los ojos. Dentro de él no había burla ni subestimación. Solo respeto hacia un espíritu que no temía a la montaña frente a ella. Ella respiró hondo y él también. Esto debe funcionar, pensó ella, con la convicción tensa de un ingeniero que apuesta su alma en su obra. Esfuérzate al máximo, Hatsume, porque yo también lo haré, pensó Goku, ajustando sus pies sobre la plataforma, mientras el mismo escenario parecía prepararse para el combate. Las miradas de sus compañeros de la clase 1A no se separaban del joven ruso, mientras todos pensaban cosas distintas. Bakugo. Este combate no va a durar nada. Midoriya. ¿Qué tipo de combate nos mostrarás, Goku-san? Uraraka. Esfuérzate, Goku-kun. Y entonces, el murmullo del público se detuvo en seco. Empiecen. El estallido del silbato fue la chispa. En un instante, Son Goku desapareció del punto de partida, surgiendo como un proyectil humano hacia Mei, el aire rugiendo tras él. Las gradas contenían el aliento. Algunas chicas de la 1A cerraron los ojos, temblando. Ay no, no quiero ver esto. Susurraron, convencidas de que aquello sería una derrota instantánea. El Saiyajin emergió frente a Mei en un destello. Sus músculos se tensaron, y un grito de combate resonó como un trueno antes del impacto. Pero en el instante exacto en que su puño se dirigía a la cara de la inventora, algo inesperado sucedió. Ahora. Gritaron al unísono. Un escudo mecánico se ensambló sobre el brazo de Mei en milésimas de segundo, placas y bisagras cerrándose como una flor metálica. El golpe chocó contra él con un estruendo metálico, y al mismo tiempo, un guante explosivo activado en la mano de Goku detonó contra la barrera. Chispas, humo, un estruendo breve, y luego ambos salieron disparados hacia atrás envueltos en una estela brillante. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, ojos enormes. Son Goku también está usando artefactos. Exclamó Ida. El shock apenas comenzó cuando vieron a ambos contrincantes detener su caída con botas propulsoras, planeando sobre la arena como si fueran dos personajes salidos de un catálogo de avanzada tecnología. Y entonces, Mei alzó la voz con una sonrisa eléctrica. Mírenos, empresas famosas. Observen la eficiencia de mis prototipos. Goku, suspendido junto a ella, levantó el puño en señal de apoyo, sin una pizca de ironía en el rostro. ¿Sí? Miren los increíbles artefactos que fabrica esta chica. Son increíbles, de verdad. Silencio. Luego, desplome general. Toda la clase 1A cayó hacia atrás en sus asientos con expresiones de absoluto desconcierto. Civiles, héroes profesionales, comentaristas, todos congelados. Incrédulos ante lo que ocurría. La expresión de decepción en Kirishima, Deku y Bakugo no se hizo siquiera esperar. Creo que tendré que esperar aún más para ver a Son Goku pelear en serio, susurró el pelirrojo. Lo que debía ser un duelo se transformó en algo distinto. No un combate.
No una prueba de fuerza, sino un espectáculo técnico. En el centro del estadio, Mei, Atsume y Son Goku continuaron moviéndose con energía, simulando choques, fintas y maniobras aéreas mientras los gadgets brillaban, chisporroteaban o impulsaban aire comprimido. Cada ataque fingido era acompañado por Mei explicando con fervor casi místico. Este bebé soporta presión dinámica triple. Resistencia térmica reforzada. Microestabilizadores giroscópicos de última generación. Era una demostración tan absurda en contexto competitivo. Y, sin embargo, tan apasionada que resultaba imposible apartar la mirada. Goku, por su parte, asentía emocionado como si hubiera nacido entre circuitos y herramientas. Al joven ruso también le apasionaba todo lo que tuviera que ver con tecnología increíble y funcional. La única diferencia con su compañera Mei es que su pasión no era tan enfermiza como la de la susodicha. «Estos guantes son increíbles», exclamó el Saiyajin, dando un giro en el aire impulsado por un pequeño burst repulsor. Usan energía de repulsión para aumentar movilidad y fuerza. Miren cómo ayudan en los movimientos rápidos. También, tienen mucho estilo. Sonrió con orgullo, flexionando el brazo. Mei, con los ojos brillando como si hubiera escuchado un halago directo, abrió una sonrisa enorme. ¿Verdad que tienen estilo? Lo sabía, dijo acercándose a él emocionada. Sí, son bastante cool, respondió Goku con sinceridad desarmante. Los dos estallaron en carcajadas, flotando aún gracias a las botas propulsoras, como si la batalla jamás hubiera sido el objetivo, porque, en realidad, nunca lo fue. En las gradas, Uraraka miraba la escena con una expresión complicada, por alguna extraña razón, una mezcla de desaprobación y otra emoción difícil de nombrar se hacían presentes en su bello rostro. «Míralos», susurró. «Qué bueno que se lleven tan bien». Por su parte, Midnight se masajeó las sienes mientras veía el intercambio. «¿Cómo permitimos estas cosas?», murmuró, cuestionando todo su rol como supervisora del evento. 10 largos minutos después, entre explicaciones, poses heroicas para las cámaras del evento y aplausos de Mei a sí misma, la inventora detuvo el show. Descendió al suelo con un giro elegante, apagando sus dispositivos. «Eso es todo lo que tengo por hoy», anunció con una tranquilidad solemne. «Espero sinceramente que mi trabajo les interese, grandes empresarios». En ese instante la peligrosa se giró hacia Goku y levantando el pulgar. En señal de agradecimiento el Saiyajin devolvió el gesto con la misma energía, como si acabaran de ganar un premio intergaláctico. En algún lugar del mundo un hombre de barba de candado observaba la escena. Que era transmitida por televisión, su sonrisa era leve, astuta, casi divertida. Chasqueó la lengua suavemente, inclinando la cabeza. «Jarvis», musitó con tono curioso, casi travieso. Una voz digital respondió en su oído izquierdo con precisión impecable. «Enseguida le consigo el contacto, señor». Mei Atsume salió del escenario, proclamó Midnight, su voz resonando como un veredicto militar. Son Goku avanza a la siguiente ronda. Una ola rugió desde las gradas. Aplausos, vítores, incredulidad, y entre todo ello, la figura del Saiyajin permanecía serena. Su cabello negro ondeaba con la brisa, y una media sonrisa se dibujaba en su rostro. No de triunfo, sino de camaradería. En la zona de la clase 1A, Midoriya permanecía hundido en análisis, murmurando mientras sus ojos seguían la retirada de Mei. Debieron llegar a una especie de acuerdo. Goku-san es muy amable y comprensivo, por lo que Mei pudo pedirle tranquilamente que solo la ayudara a promocionarse. De haber sido alguien muy serio como Ida, Hatsume habría recurrido a manipulación para engañarlo. Increíble. A su lado, un reclamo cómico sobresalió al instante. ¿Y por qué asumes que ella me engañaría tan fácilmente? Mientras Ida reclamaba a Midoriya sin que éste le hiciera caso alguno, nadie notó el movimiento. Uraraka había abandonado su asiento sin decir palabra. Sus pasos suaves se perdieron entre la multitud, y en sus ojos quedaba una expresión difícil de descifrar, una espina ligera, una duda amarga que ni ella lograba explicar. Y entonces, los combates siguieron su curso. Mina Asido se enfrentó a Oyama en una pelea breve pero llena de energía.
Usando una estrategia sorprendentemente sólida y respaldada por su agilidad natural, la pelirrosa logró tomar la ventaja y asegurar la victoria. En las gradas, Tsuyu, Kyoka y Toru levantaron los brazos emocionadas, vitoreando a su compañera con orgullo mientras ella celebraba radiante sobre la arena. Mientras tanto, Son Goku regresó a las gradas. Caminaba con esa calma natural que lo caracterizaba, como si la arena, la multitud y los reflectores no fueran más que una brisa pasajera en un viaje mucho más grande. Los estudiantes lo recibieron entre murmullos y felicitaciones improvisadas, algunos aún procesando el espectáculo que habían presenciado. ¿Qué rayos fue eso, Goku?, soltó Mineta, casi indignado, mirando al Saiyajin como si hubiera presenciado un crimen deportivo. Goku solo rió, sencillo, sincero, frotándose la nuca con ese gesto despreocupado que contrastaba con la seriedad del torneo. Jeje, lo siento muchachos. A Hatsume solo le interesaba que las empresas se fijaran en su trabajo, así que quise ayudarla, es todo. Por un instante hubo silencio. No por falta de respuesta, sino porque aquella lógica era tan honesta que resultaba desarmante. Kyoka exhaló, girando la vista hacia el escenario. A veces tu amabilidad resulta extraña, Son Goku. No había burla, solo una aceptación desconcertada. Una verdad simple. Goku era diferente. No solo por su poder, sino por la pureza con la que actuaba. El Saiyajin tomó asiento, relajado, casi ajeno al rugido que aún retumbaba por el estadio. En la arena, las pantallas se ajustaron. Present Mic elevó la voz, cargada de emoción. Ahora el siguiente combate. Momo Yaoyorozu contra Fumikage Tokoyami. Los nombres resonaron como campanas de guerra. Los estudiantes inclinaron el cuerpo hacia adelante, instintivamente atraídos por la promesa de otro choque de talentos. La expectación volvió a encenderse como una llamarada contenida. El festival no daba tregua. Y cada batalla era una ventana hacia el destino que aguardaba a cada uno de ellos. Y entonces, el combate dio inicio, y terminó casi en el mismo aliento. Tokoyami avanzó como una sombra que había adquirido voluntad propia. Dark Shadow emergió con brutal precisión, su presencia expandiéndose como un depredador nacido para la batalla. 4 golpes medidos, rápidos, quirúrgicos. No para dañar, sino para expulsar. Una danza oscura y eficiente. Momo apenas tuvo tiempo de estructurar su estrategia. Su mente, tan acostumbrada a construir y anticipar, fue superada por una ofensiva que no concedía espacio para pensar. El impacto final la sacó del escenario. Aún protegida por el escudo que creó, la fuerza la lanzó más allá de los límites del combate. Momo Yaoyorozu, quedas fuera, decretó Midnight, firme como un juez de guerra. El silencio que siguió no fue del público, sino de Momo. Su respiración se cortó apenas, su mirada perdida en el borde del escenario. Había sido derrotada, antes de poder demostrar algo. No pude hacer nada. La frase escapó de ella apenas como un susurro, pero su frustración era un grito contenido que se reflejaba en cada línea tensa de su rostro. La joven azabache caminó fuera de la arena con pasos duros, casi pesados. No por el esfuerzo físico, sino por el peso de la duda, un enemigo más difícil de enfrentar que cualquier sombra. Desde las gradas, la conmoción era palpable. Pobre Momo, debe sentirse muy frustrada, murmuró Ojiro, observando su figura alejarse con empatía sincera. Goku permanecía en silencio. Su mirada seguía a Yaoyorozu, no con lástima, sino con reconocimiento. Él mismo conocía ese sentimiento, sabía que algunos de los peores combates no se liberan en la arena, algunos comienzan después de haber perdido. Un par de minutos después, la tensión del estadio parecía disiparse apenas por un instante, pero solo para unos cuantos. Entre ellos, Midoriya, cuyo gesto cambió al darse cuenta de una ausencia inusual en las gradas. Uraraka no estaba. El joven héroe en formación se levantó sin decir palabra, movido por una inquietud silenciosa, y se abrió paso fuera de la tribuna. Mientras tanto, Kaminari apareció apresurado, tropezando casi con sus propios pasos antes de alcanzar a Goku. Goku, amigo, dijo entre jadeos leves. El Saiyajin giró, arqueando una ceja. Su rostro era una mezcla de curiosidad y ligera alerta. ¿Qué sucede, Kaminari?, preguntó, su voz tranquila pero atenta. Afuera del estadio, hay una chica y una ancianita preguntando por ti, explicó Kaminari, aún intentando recuperar el aliento. ¿Eh? En un cambio de escenario, Uraraka se encontraba en la sala de espera, sentada en soledad.
Su postura encorvada, las manos entrelazadas, los ojos fijos en el suelo. Nervios. Miedo. Y un dolor sordo que no provenía del cuerpo, sino del corazón. La puerta se abrió, y sus ojos se alzaron con esperanza, solo para que aquella chispa se apagara al ver ingresar a Midoriya e Ida. Bajó la mirada de nuevo. «Uraraka-san, ¿estás bien?», preguntó Midoriya con voz suave, preocupado. Ella respiró hondo. «No del todo, chicos». Ida ajustó sus lentes, su tono solemne. «Entiendo, después de todo, te enfrentarás a Bakugo». «Sí», respondió ella, apagada, como si la sola confirmación pesara más que el aire. Ida intentó ofrecer consuelo, torpe pero sincero. «No te preocupes demasiado, Uraraka, tal vez Bakugo tenga consideración, ya que eres una chica». Midoriya negó de inmediato. «No lo hará. Incluso si no fuera Kacchan, no creo que nadie intentara tener consideración en combate. Los únicos que lo han hecho hasta ahora son Goku-san y Atsume, pero Goku-san no está interesado en ganar este torneo, y Mei, es un caso diferente». Respiró, serio, concentrado. Un análisis frío, casi militar. Por el contrario, Kacchan estará dispuesto a lo que sea para ganar. Midoriya dio un paso adelante, abriendo su cuaderno como quien despliega un plan de batalla en un campo hostil. «Así que, Uraraka-san, puedo ofrecerte esto. Es un plan para ayudarte a tener más ventaja contra Kacchan». Extendió el cuaderno hacia ella. No como un simple gesto académico, sino como un aliado que ofrecía una estrategia para sobrevivir un encuentro inevitable. Uraraka lo miró, su duda chocando contra la chispa de esperanza que recién empezaba a renacer, aunque dicho sentimiento no era totalmente respaldado por el apoyo de sus compañeros, sino por un recuerdo distante, alegre, tranquilo, pacífico. Y es que, en su mente, solo podía escucharlo sin parar. «¡Qué valiente eres!». «Gracias, Midoriya-kun», murmuró Uraraka, la mirada hundida hacia el suelo. Pero no. La negativa cayó como un peso inesperado. Midoriya e Ida parpadearon, desconcertados, incapaces de procesar en el instante el significado de aquella simple palabra. Uraraka alzó la vista lentamente, su voz temblando, no de miedo, sino de decisión naciente. «Todos ustedes son increíbles amigos». Comenzó, la emoción quebrando apenas el tono. «Se esfuerzan tanto, lo dan todo. Así que yo también quiero hacerlo». Las miradas de Midoriya e Ida se cruzaron por un segundo, compartiendo consternación y respeto silencioso, antes de volver hacia ella. Uraraka respiró profundo, como quien carga un peso que ya no quiere soltar. «Hace ya un tiempo, alguien me dijo que soy valiente, que sin importar lo que pase, yo sigo adelante. Y honestamente, yo no veo eso en mí». Sus dedos se apretaron sobre su propio pantalón, temblor mínimo, humano. Pero, por el contrario, sus ojos ardían. «Pero si esa persona lo ve, entonces yo también quiero verlo. Esa persona es increíble, y quiero ser como él. Quiero extender mi mano a quien la necesita, tener el valor de aparecer cuando más me necesiten». Uraraka se puso de pie. Sus piernas temblaron, pero no retrocedieron. La mezcla de miedo y resolución en su rostro era casi luminosa. Por eso, su voz se volvió firme, clara como un juramento. «Nos veremos en la final, chicos». Alzó el pulgar, gesto simple, pero cargado de fuerza, mientras daba media vuelta, y en su mente solo podía observar esos bellos y penetrantes ojos verdes. Y así, la joven heroína caminó hacia su destino sin mirar atrás, dejando solo la estela de una promesa y el eco de un corazón que había decidido luchar. Mientras tanto, y contrario al rugido del público que estallaba bajo el cielo abierto del estadio, uno de los pasillos públicos en los sanitarios en el interior del edificio permanecía atrapado en un silencio inquietante. Un silencio que no calmaba, sino que observaba. El pasillo, oculto entre las entrañas del complejo, yacía sumido en penumbra. Las luces del día apenas lograban filtrarse entre el concreto y el acero, estirando sombras largas sobre el suelo, como presagios que no deseaban ser nombrados. Allí, donde la celebración no alcanzaba, el aire era frío y denso, cargado de una quietud antinatural. Una figura solitaria se recortaba contra la oscuridad. Su rostro era indistinguible, pero su presencia era notable. Inmóvil, vigilante, alzó lentamente un intercomunicador. Una tenue luz rompió la negrura por un instante, como una chispa robada a la noche. «¿Me escucha, señor?», murmuró, la voz era firme, aunque bajo ella se escondía una tensión difícil de ocultar. El silencio respondió primero. Luego, la estática cedió.
¿Ya averiguaste dónde está? Preguntó la voz al otro lado. Profunda, tranquila, fría, carente de humanidad. No sonaba como alguien que duda, sino como alguien que espera obediencia. La figura apretó el dispositivo con más fuerza. Sí, respondió. Estudia en esta escuela, señor. Y es uno de los participantes. Hubo un leve cambio en la estática del intercomunicador. No fue una palabra lo que llegó primero, sino una exhalación lenta, casi imperceptible. Del otro lado, la voz pareció relajarse, como si una tensión largamente contenida por fin se hubiera disipado. Bien, dijo finalmente. Ya era hora. El pasillo pareció encogerse un poco más sobre sí mismo. Lo he buscado durante muchos años. Continuó la voz, ahora serena, peligrosamente tranquila. Y al fin, lo encontré. La figura en las sombras tragó saliva. ¿Y qué haremos ahora, señor? Preguntó, con un nerviosismo que ya no podía ocultarse del todo. El intercomunicador permaneció en silencio por un segundo más. Luego, la respuesta llegó, simple, directa, desprovista de emoción. Solo necesito su sangre.